Bienvenido a una animación de los gráficos de f de x, f' de x, y f" de x. Los objetivos del video son ilustrar los gráficos f de x, es la primera y la segunda derivación, y también discutir lo que los gráficos del primero y segundo derivado nos dicen sobre la función original. Así que echemos un vistazo a f en el intervalo de -4 a 4. Y lo que quiero que pienses como f trabaja primero es cuando está aumentando y disminuyendo. Tan inmediatamente podemos ver que f está ascendiendo de izquierda a derecha, así que está aumentando, y cuando se gira comienza a bajarse, ahora está disminuyendo, y esto enfatiza que cuando una función cambia de aumentar a disminuir tenemos un máximo relativo. Continúa disminuyendo y luego gira y comienza a aumentar. Entonces, si cambia de disminuir a aumentar, tenemos un mínimo relativo y así sucesivamente. También discutimos la concavidad de la función. Puedes ver aquí que es cóncavo abajo, y luego en este intervalo aquí está cóncavo hacia arriba. Y entonces se cambia para concavar hacia abajo, y luego aquí en algún lugar cambia de nuevo para concavar hacia arriba. Ahora recuerda el signo del primer derivado que nos dice si una función está aumentando o disminuyendo. Así que ahora lo que veremos un gráfico de la función y su derivado al mismo tiempo. Para ver que la función azul está aumentando. Y lo que quiero que avisen ahora es que la función naranja, la función derivada, es positiva porque cuando hablamos sobre el valor de una función, hablamos de su valor. Así que estos valores son positivos, por lo tanto la función azul está aumentando. Ahora tan pronto como las gotas derivadas debajo del eje X o se hacen negativas, el gráfico azul comienza a disminuir porque el primer derivado es negativo ahora. Detengamos aquí por un momento. Recuerda que el extrema relativo ocurre donde tenemos un número crítico. Y números críticos ocurren donde el primer derivado es igual a 0 o indefinido. Aquí podemos ver el 0 del derivado, que corresponde a este máximo relativo. De nuevo, la función azul está disminuyendo porque el primer derivado es negativo, y aquí tenemos un número crítico donde el derivado es igual a 0. Y si continuamos gráficos, vemos que el número crítico resulta en un mínimo relativo, y también aviso que el primer derivado es positivo en este intervalo, que corresponde a la función azul aumentando. Y si acabamos esto, otra vez podemos ver que la función naranja o el derivado es positivo en este intervalo hacia la derecha, que corresponde a donde esta función vuelve arriba o comienza a aumentar de nuevo. Tenemos otro número crítico aquí, lo cual resulta en un mínimo relativo, y lo mismo aquí. Tenemos un número crítico, que corresponde al máximo relativo aquí. Ahora permite hablar sobre la concavidad. Ahora lo que vamos a ver es el gráfico de la función, su primer derivado y segundo derivado. Ahora vamos a ignorar la función naranja esta vez y solo mire la función azul y verde. La función verde es el segundo derivado. Recuerda que el dosto derivado debería decirnos donde la función es cóncavo arriba o cóncavo abajo. Mirando esta función verde o el segundo aviso de derivado que es negativo en este intervalo, que significa si el segundo derivado es negativo, la función debe ser cóncava hacia abajo, y podemos ver en este intervalo aquí es cóncava abajo, y entonces, luego el segundo cambio de derivados es positivo comenzando aquí todo el camino hacia aquí. Y así en este intervalo la función es cóncava porque el segundo derivado es positivo. Y desde el segundo derivado cambió de negativo aquí a positivo aquí. Este 0 del segundo derivado representa un punto de inflexión, donde la función cambia la concavidad. De nuevo, mirando solo la función verde o la segunda función derivada, aquí es negativo, lo que significa que la función azul debe ser cóncava abajo, que es si el segundo derivado es 0 y luego se convierte en positivo. Así que este 0 del dosto derivado representa un punto de inflexión. Y ahora a la derecha es cóncavo porque el dosto derivado es positivo.
Así que están pasando mucho en estos gráficos, pero los gráficos de la primera y segunda derivada dícenos alguna buena información sobre la función, y en lugar de organizar toda esta información en una tabla, a menudo es útil verlo gráficamente. Espero que encontraron esta animación útil.